Te hemos adorado, te alabamos, te glorificamos y seguimos reverenciándote, Señor, ahora al escuchar tranquilamente la palabra que tú ahora envías a través de tu Espíritu Santo, directo a nuestra mente y corazón. Ayúdanos, Señor, a aplicar estas verdades que tú hoy nos muestras. Sigue dirigiendo nuestras vidas. En Cristo oramos. Amén. La semana pasada comenzamos una serie acerca del gran sermón del monte. Y debemos considerarlo prácticamente como la constitución o sistema de leyes y principios que debe gobernar a los súbditos del reino de los cielos. ¿Verdad que todo reino tiene su constitución y su sistema de leyes? Podemos apreciar el sermón del monte de esta manera, porque es una exposición inteligente de la ley y cómo armoniza ahora con el nuevo pacto de gracia. Hace un llamado a demostrar rectitud de corazón, una rectitud que la ley no puede conseguir. Por eso hoy orábamos: Señor, cambia mi corazón, hazlo de nuevo. Hermanos, si una persona no se ha sometido a Cristo como su Rey, y ojalá que no haya nadie aquí presente en esas condiciones, siento decirle que las palabras de este sermón no tendrán sentido alguno, ni propósito. Este sermón es para los súbditos del reino de los cielos. Yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí pertenecen al reino de los cielos? ¿Pueden levantar su mano? ¡Wow! ¡Qué rico!, ¿verdad? Vida eterna, salud, paz, felicidad, mansiones celestiales, calles de oro, mar de cristal. Tremendo. ¿Cuántos aquí presentes que pertenecen a ese reino desean que ya Cristo venga y lo establezca? ¡Wow! Fabuloso. Muy bien. Mientras tanto, mientras que esperemos, hay que adoptar este sermón del monte. Hay que adoptarlo, hermanos, como nuestra constitución. Vamos a escuchar la voz del pastor de pastores, del gran obispo, jefe de la iglesia, del maestro, del que nos va a juzgar al final de los tiempos, la voz de Jesucristo. Busquen Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurado no es más que una persona muy dichosa, una persona
feliz. 3 veces feliz. Eso implica una total complacencia, una total satisfacción. Hermanos, esto es una condición interna de un seguidor de Cristo. Cada uno de nosotros puede corroborar esto que sentimos en nuestro interior. Muchas personas pueden enmascararse, pueden reflejar una risa o reflejar que se están divirtiendo. Sin embargo, por dentro, estar tristes y no tener gozo. Por eso que este tipo de felicidad puede ser corroborada solamente por un cristiano. ¿Usted quiere gozar de plena felicidad? Póngale atención a estas bienaventuranzas. Cada una debe de ser tratada individualmente porque hay un alto contenido de enseñanza. También hay un orden definido. Ese orden que usted ve ahí en Mateo 5 es por necesidad, porque hay una secuencia lógica. La primera, que es la que vamos a tratar hoy, es un vaciamiento, mientras que el resto de las bienaventuranzas son llenuras. La primera es pertinente, fíjense, para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, esto es una característica de toda persona que ha sido regenerada por el Espíritu de Dios. Así que vamos a tratar esta primera bienaventuranza, los pobres en espíritu, e ir definiendo cada término. Pobres. Cuando se escucha esta palabra, casi siempre uno tiende a referirse a la clase social, a gente que no tiene dinero. A mí, por ejemplo. Pero de eso no se trata la bienaventuranza, porque aún los ricos, aunque difícil, pueden entrar en el reino de los cielos si ponen su confianza en Cristo y no en las posesiones. Pobres tampoco se refiere a una pobreza voluntaria como la que practicó Francisco de Asís. O sea, las personas que le dan la espalda a lo material porque creen que así pueden cumplir literalmente esta bienaventuranza. No, se trata de otro tipo de pobreza, y la aclara el mismo versículo. Pobres en espíritu. Espíritu, también tenemos que aclararlo. ¿Usted cree que sean personas así, poquitas, siempre cabizbajas, flojos, gente débil, desanimado, como que le falta pilas de Duracell? ¿Usted cree que sea gente así? Yo sé que a ustedes les gusta que siempre les haga un chistecito, pero se cuenta de 2 vagos que les dio hambre. Y como les dio hambre, o sea, estamos hablando aquí del extremo de la vagancia, dice que lo que se propusieron fue comer unas uvas de unas vides que encontraron alrededor, pero eran tan vagos que no querían ni tan siquiera arrancar el racimo de las vides. Entonces decidieron acostarse debajo de la planta, dormir con la boca abierta, a esperar a que una uva les cayera en la boca. Así lo hicieron. Pasaron horas y horas durmiendo, roncando con la boca abierta, hasta que por fin ¡pum!, le cayó una uva a uno de los vagos. Y con toda su calma se la comió. El caso fue que pasaron días para que entonces le cayera una uva al otro vago. Y cuando el compañero de vagancia ve aquello, lo despierta, le avisa, pero era tan vago todavía que dice, ay no, que se deshaga sola. ¿Se tratará de ese tipo de pobreza en espíritu?
No. Uno puede ser como Josué, como Caleb, como David, como Débora, como Esther, líderes voluntariosos, fuertes, ágiles, dispuestos, muy capaces, y ser a la vez pobres en espíritu. Hermanos, ¿a qué espíritu se refiere aquí? Porque pobre es decadencia de algo. Se está refiriendo al espíritu del engreimiento. Un engreído es alguien que se muestra convencido de su propio valor. Se está refiriendo a un espíritu prepotente, orgulloso, vanidoso, autosuficiente, independiente del hombre. Es al espíritu del egocentrismo. Hay que ser pobres en este tipo de espíritu. Una criatura que no reconoce a su hacedor, que se apoya en su propia prudencia, que cree que puede vencer en sus propias fuerzas o en su inteligencia. Alguien que se cree invencible, que no necesita de Dios. Tenemos que ser pobres de este tipo de espíritu. Por eso es que hay que vaciarse, para entonces llenarse de Dios. ¿Verdad que cuando algo está lleno, no se puede seguir llenando? Para que algo se llene, tiene que vaciarse. Entonces, hermanos, para nosotros podernos llenar de Dios, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, de todo este espíritu egocéntrico que hay en el hombre, de pecado, de orgullo, de filosofías huecas, mundanas, malos sentimientos, tradiciones, de lo que usted esté lleno su mente. Usted tiene que vaciarse si es que quiere llenarse de Dios y alcanzar la plena felicidad. Por eso es que de estos es el reino de los cielos. Porque todo el que se convierte tuvo que haber pasado un proceso de arrepentimiento, o sea, de reconocimiento de su condición como pecador y la necesidad que tiene de Dios, que lo llevó corriendo a Cristo, a la cruz del Calvario, para poder ser salvo. Pobres en espíritu son los que hemos sido convencidos respecto a nuestro pecado y a esa culpa que sentimos ante la mirada escudriñaria de Dios. Son los que no se consideran sabios en su propia opinión o estimación y no se consideran dignos en sí mismos. Estar lleno de este espíritu es vanagloria. Esta palabra vanagloria es una combinación de vana con gloria. Vana significa falto de realidad, ser presuntuoso, inútil, vacío, pasajero, sin valor. Y gloria se traduce como fama. La palabra combinada es como una fama irreal, presuntuosa e inútil. El hombre sin Dios, por el pecado, está condenado a una vida vacía, precisamente vana, insatisfecha, llena de culpa y de muerte. El hombre solamente puede ser librado de este tipo de vida por Jesucristo, quien restaura la imagen de Dios en el hombre. Sabemos que la vanagloria tuvo su principio con los mismos ángeles, con el diablo. Pero del diablo pasó al hombre. Génesis 3, del 1 al 7. Y hermanos, la Biblia advierte claro sobre este tipo de condición. Yo veo la vanagloria como si fuera un árbol. Así la veo. La raíz es el pecado. Es el pecado que hay en el hombre. El tronco, la vanagloria, y entonces de ese tronco salen muchas ramificaciones. Y son muchos términos que nosotros conocemos que aunque aparentan similitud, cada uno es diferente. Les voy a mencionar algunas ramas de este tronco de árbol, la vanagloria. La altanería, por ejemplo. La altanería es creerse mejor en todo. Eso es ser un altanero. La altivez
Esa que Jehová mira de lejos, como dice el Salmo 38:6. Imagínense que es creerse por encima de los demás. Altanería es creerse mejor, pero altivez es creerse por encima de los demás, inclusive de no necesitar de Dios, porque se siente capaz en sí mismo. Esa es una persona altiva. El egoísta es la abundancia del yo, es creer que todo le pertenece y no querer compartir. A este tipo de persona no le es fácil reconocer a Dios como fuente, ni tampoco aprecia mucho la gracia que viene de Dios. ¿Por qué? Porque es un egoísta. El enaltecimiento es elevarse a mayor dignidad. El orgullo es sinónimo de arrogancia, autosuficiencia, autoexaltación, inspirado en un alto concepto de los propios méritos. A esta persona no le es muy fácil reconocer sus propios errores. No, casi nunca pierde, pero lo triste es que tampoco aprende. No pierde, pero no aprende, cuando el único omnisciente es Dios. Otra de las ramitas de este árbol es la presunción, o sea, presumir todo lo relacionado a la apariencia. Así como ustedes pueden ver, hay muchas ramas de este árbol. Sé que había una familia tan orgullosa. Cuando nació su primera hija le pusieron por nombre Soy la Gloria. Pero hermanos cristianos, hermanos súbditos de este reino, que pertenecemos al reino de los cielos, ¿sabía usted que se puede también caer en vanagloria en el ámbito espiritual? ¿Sí? Cuando una persona se cree que lo sabe todo, que es el que más conoce las Escrituras, o la que está más llena del Espíritu Santo, o la más madura, la más capacitada, la que más dones tiene. Y hasta irónicamente, hay personas que se creen los más humildes. Por eso, hermanos, de la única manera de poder ser pobres en espíritu, por eso teníamos que clarificar qué tipo de espíritu aquí se está refiriendo. Es el espíritu de la vanagloria. Primero hay que nacer de nuevo y luego curarnos de este residuo que hay en nosotros, dice Efesios 4:17, no andemos en la vanidad de nuestra mente. Por eso, definitivamente una persona pobre en espíritu es alguien que es humilde. Eso es todo. Es la definición que tiene. En eso se diferencian los cristianos del mundo. Fíjense que el mundo en que nosotros vivimos, según 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, describe una generación impía, amadora de sí misma, buscando sus deleites propios antes que a Dios. Así se describe la generación de los últimos días. Por eso es que no se puede ser pobre en espíritu a menos que uno sea un cristiano, a menos que uno haya nacido de nuevo, porque el cristiano ahora vive para Dios. El cristiano ha cogido un martillito y se ha empezado a dar en todas esas cosas que predominan en el hombre carnal y se han sometido al Señor. En esta tarde les tengo un pequeño examen interno. Ustedes saben que en otras ocasiones lo hemos hecho, para que cada uno de nosotros veamos y analicemos cómo estamos en nuestra vida espiritual, o sea, cuánta pobreza hay en espíritu. Es un examen acerca de las características de la humildad. Yo las voy a ir mencionando, y según yo las voy a ir mencionando, usted va diciendo sí, no, poquito, más o menos. ¿Ok? Una persona humilde reconoce a Dios en su vida. Depende de Dios en todo.
reconoce su condición de pecador ante Dios. Sí, somos santos pecadores. Somos vanidosos. Y ahí comienza la humildad. En reconocer que todavía somos vanidosos. Una persona humilde reconoce que es propenso a cometer errores y a equivocarse. Entonces comprende la necesidad que hay en él de cambios entre el arrepentimiento y la conversión. Una persona humilde procura el progreso espiritual de su alma, su necesidad de aprender continuamente. Y además se da cuenta que los logros obtenidos entre la necesidad de cambio y ese progreso provino de Dios por la obra del Espíritu Santo. Está consciente que tanto dones como talentos son regalos de Dios. Y si usted está confundido al respecto, le invito a que venga los martes a escuchar el estudio de los dones espirituales. Entonces una persona humilde no es una persona que se cruza de brazos, sino que todo lo contrario, usa los dones y los talentos, pero para la gloria de Dios. Una persona humilde admira los dones y talentos en los demás. Claro, porque no está tan centrado en sí. Admira la diversidad que hay, la multiforme gracia de Dios. Y por último, aprecia la gracia de Dios. Como dijo Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Conclusión, hermanos. La esencia de este mensaje, esta primera bienaventuranza trata sobre un pobre en espíritu. O sea, alguien que está vacío de sí mismo, dispuesto a llenarse de Dios. Y como está dispuesto a llenarse de Dios, consecuentemente será feliz. Experimentará también las otras bienaventuranzas. Por lo que ustedes ven, no tiene nada que ver con clase social, con estado anímico, ni con inutilidad. Es más bien una condición interna del corazón de un seguidor de Cristo y se refiere a ser humildes. Pregunto, ¿somos pobres en espíritu? Yo pienso, y esto es una pregunta un poquito que hay que analizar bien, porque acabo de mencionar que los que son pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Está implicado aquí una seguridad de salvación. Si usted responde que sí, usted es un pobre en espíritu. Fíjate, pobre en espíritu. Pobreza es decadencia. No significa, para no confundirnos, de que no lo haya del todo. Por eso yo les decía que todavía en nuestro corazón hay residuos de vanidad, las cuales nuestra meta es vaciarnos para podernos llenar. Pero hermanos, todo aquel cristiano que dice, sí, yo soy cristiano, es necesariamente una persona pobre en espíritu. Todos. ¿Por qué razón? Porque reconocimos nuestra pecaminosidad. Hermanos, hay tantas personas que les cuesta trabajo reconocer esto. Porque piensan que pecado es si usted no mata o roba o comete un crimen, que eso es lo único que se considera pecado. Pero usted sabe que no es así. Que pecado es rebelarse contra la ley de Dios. Y eso lo podemos hacer hasta con un falso testimonio, una mentira. Entonces, todo cristiano ha reconocido su pecaminosidad. Por eso es que es un pobre en espíritu. Porque el que no reconoce es porque es un orgulloso. Y como reconoce que es un pobre en espíritu, que es pecador, ¿qué hace el cristiano? Corre a Cristo, a encontrar en Cristo su única justificación, la única justicia que hay en el sacrificio de Cristo. Por eso es que reconoce que es salvo por la gracia de Dios.
Por eso que el cristiano borra, inclusive dentro de su vocabulario, al referirse al tema bíblico, borra la palabra ganarse. El cielo nadie se lo gana. Por favor, borres esa palabra. Porque el cielo no se puede obtener ni por ser un religioso, ni por hacer buenas obras, ni por dinero, por nada. El cielo es algo que se obtiene por la gracia de Cristo, pero es cuando uno reconoce que es pecador y cree y recibe a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Entienden por qué? Necesariamente un cristiano es un pobre en espíritu y de él es el reino de los cielos. Quiero que vayamos a la aplicación del mensaje. Lo vamos a hacer de esta manera. Lucas es el otro evangelio que narra el Sermón del Monte. Sin embargo, menciona 4 de las 7 bienaventuranzas que aparecen en Mateo. Ustedes están ahora en Mateo 5.1, manténganlo ahí. Mateo 5.1. ¿Ya lo tienen? Fíjense que dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Pero ahora vamos a buscar el pasaje paralelo, Lucas 6:17. Lucas 6:17. ¿Ya lo tienen? Vamos allá a la aplicación aquí del mensaje, créalo o no, en estos detalles. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y si usted continúa leyendo, encuentra la bienaventuranza, aunque sea 4 de ellas. ¿No es cierto? Okay. Hay una diferencia aquí en los relatos. Mateo dice que subió al monte y enseñaba. Y Lucas dice que descendió al valle y ahí les enseñaba. Hay comentaristas que creen que se trata de 2 sermones y 2 ocasiones distintas. Sin embargo, otros creen que no es así. Se trata del mismo sermón, del mismo lugar, pero con diferentes enfoques. Y es muy fácil de reconciliar estos 2 versículos con el pasaje que aparece en Lucas. Dice, descendió. Y usted sabe que todo lo que desciende es porque subió. Como nosotros comúnmente decimos, sube para arriba, baja para abajo, entra para adentro. Bueno, si descendió es porque subió. Entonces no hay problema con los 2 pasajes. Pero hermano, es increíble que este detalle tiene mucho que ver con la enseñanza práctica de este mensaje. ¿Por qué razón? La vanidad se puede ver como una montaña. Eleva al hombre a niveles irracionales que no le corresponde. La vanidad sube al hombre en pedestales cuando se cree en eminencia. Por eso dice el estribillo de una canción: bájate de esa nube y vuélvete a la realidad. ¿Okay? Jesús subió al monte, pero descendió para enseñarnos la esencia de este mismo sermón. En esa montaña estuvimos todos cuando no conocíamos a Cristo. Estábamos elevados por las nubes. Descender del monte como hizo Jesús significa bajar de ese lugar donde nos subió el orgullo propio. Entonces, una vez que estamos en el llano, sí comenzamos a escalar, pero no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios, por su gracia. ¿Hacia dónde? Hacia la humildad. Hermanos, es mejor descender
que Dios tenga que tirarte. Mucho mejor. ¿Saben por qué? Isaías 14, del 12 al 14, narra cómo el lucero, hijo de la mañana, se quiso subir hacia lo alto y cayó hasta lo profundo. Así van a caer todas las personas que no son pobres en espíritu. Todas las personas que no reconocen a Dios en su vida. Todas las personas que se siguen apoyando en sus propias fuerzas. Inclusive todas las personas que se tratan de autojustificar ante Dios por sus propios esfuerzos humanos. De la misma manera que cayó Satanás, van a caer todos, hasta lo profundo. O sea, prácticamente van a ser echados, tirados en el lago de fuego. No es malo ser lucero. Lo malo es cuando las luces se te van para la cabeza. Ese veneno que esa serpiente inyectó en Adán y Eva. Ese veneno, ¿sabe cuál es el veneno? Serás como Dios. Ese es el veneno, Génesis 3:5. Lo inyectó en el hombre y ha persistido en la humanidad. Y de eso, hermanos, es que nosotros nos tenemos que vaciar completamente. ¿Se imagina los beneficios de los que reconocen a Dios? Que reconocen que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos y que somos pueblo de su prado. ¿Se imaginan los beneficios de aquellos que proclaman: Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación? Los beneficios de los que fían en Jehová en todos sus caminos y no se apoyan en su propia prudencia. ¿Se imaginan los beneficios? El resultado es completa felicidad. Y la recompensa, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios habita con el humilde. Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, damos infinitas gracias por Cristo Jesús, por lo que Él hizo por nosotros, por gracia. Nosotros que somos pobres en espíritu, nos humillamos ante ti. Confesamos: sí, Señor, como Pablo decía, de los pecadores soy el más grande. Para encontrar entonces en la sangre de Cristo el perdón, la paz. Y para encontrar en la obra santificadora del Espíritu Santo todo lo que yo necesito para poder, Señor, cumplir con esta constitución que tú nos has puesto delante. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a lidiar con el residuo de vanidad que todavía hay dentro de nosotros. Y si, Señor, nos hemos elevado en cualquiera de las ramificaciones de la vanagloria, ayúdanos, Señor, a bajar pronto, a humillarnos delante de tu presencia, a depender de ti, a adorarte y alabarte por lo que eres en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has ayudado a vaciarnos de nosotros mismos y a llenarnos de ti. En Cristo. Amén.